Muy buenos días, hermanos. Es como lo hemos visto en el Salmo 65, algo o una bienaventuranza el estar aquí en esta mañana. Dios es quien nos ha llamado, Dios es quien nos ha traído en esta mañana para adorarle, y todos los que estamos aquí somos bienaventurados, somos dichosos y somos felices. Y más ahora, hermanos, que vamos a considerar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie expositiva, la primera carta a los Corintios. Hoy, como ustedes se dieron cuenta en la lectura, vamos a estudiar de los versículos del 6 al 25. Y este pasaje, hermanos, primera a los Corintios capítulo 14, es uno de los pasajes más extensos del Nuevo Testamento acerca del culto de la iglesia cristiana. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que sea tan extenso y tan específico acerca de cómo debería ser el culto de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. De manera que cuando pasen estas enseñanzas que estamos dando, será muy bueno que usted pueda recordar primero a los Corintios 14 como el pasaje más extenso acerca de la regulación en el culto público de la adoración. Hay otros más, pero como digo, este es el más extenso. Y este capítulo 14, como hemos visto en los sermones anteriores, está tratando un asunto en particular que estaba produciendo desorden en la iglesia de Corinto. Ese asunto era el don de lenguas. El don de lenguas y el abuso del don de lenguas en la iglesia de Corinto estaba produciendo desórdenes y conflictos, pues los hermanos no lo estaban usando de la manera que debían usarla. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la razón por la cual el don de lenguas se había convertido en un problema al momento del culto público de la iglesia de Corinto? Bueno, el problema es que cuando se hablaban lenguas, nadie entendía. Y como ustedes recordarán, cuando hablamos del don de lenguas, no nos estamos refiriendo a la experiencia de las iglesias pentecostales hoy en día, sino que nos estamos refiriendo a la descripción bíblica del don de lenguas, el cual se refiere a idiomas que el Espíritu Santo daba a los creyentes que hablasen en la iglesia de Corinto. Pero ahí tenemos el gran obstáculo, y era que hablaban en lenguas para las distintas partes del culto, pero nadie entendía lo que hablaban. Y como nadie les entendía, entonces no podían ser edificados. Y por eso, hermanos, hemos titulado esta enseñanza o este capítulo de 1 Corintios 14 como el principio de edificación en el culto público, porque el culto público se regula por este principio de que todo lo que en la iglesia se haga en el culto debe ser para la edificación, y todo lo que edifica en la iglesia es aquello que se entiende. Si algo en el culto público no se entiende, entonces eso no edifica. Y Pablo ha entonces propuesto y mandado dos soluciones para este problema de las lenguas. La primera solución que él ha dado, que la estudiamos hace 8 días, es que al don de lenguas no se le diera la prioridad en el culto público, sino que más bien se le diera la prioridad al don de profecía, ya que el don de profecía podía ser entendido por todos y por lo tanto todos serían edificados. Pero una segunda solución que el apóstol propone a este obstáculo en el culto de Corinto es que si querían hablar en lenguas, el don de lenguas debía ser interpretado
bajo estrictas regulaciones en el culto de adoración. Es decir, que si alguien quería hablar en lenguas, tenía que someterse a una serie de reglas y normas para hablar tal don de lenguas, una de las cuales es que se interpretara el don de lenguas. Y lo que quisiera que entonces consideráramos de este pasaje que hoy vamos a estudiar es que, hermanos, todo obstáculo que impida que el culto sea edificante, que impida que haya participación y que impida la evangelización, debe ser solucionado. Vuelvo a repetir, pues esto es lo que quiero enseñarles en esta mañana, y es que todo obstáculo, hermanos, que en el culto nos impida la edificación, la participación y la evangelización, debe ser quitado, debe ser solucionado. Este pasaje habla de cómo el apóstol quería solucionar este obstáculo que impedía la edificación de la iglesia, que impedía el entendimiento de la iglesia, la participación de los hermanos y la evangelización de los incrédulos en el culto público. Así que lo que vamos a hacer, hermanos, como es un gran pasaje, vamos a dividirlo en 3 grandes partes. Vamos a tomar algunos pasajes ejemplares y vamos a dar algunas también aplicaciones para nuestro culto de hoy. Y lo primero que quiero que consideremos está en el versículo del 6 al 13. Yo quiero que lo veamos allí, del versículo 6 al 13, pero el verso central que resume lo que quiero comunicar aquí es el versículo 9. Miren el versículo 9 conmigo. Dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Lo primero, hermanos, que quiero que consideremos es que las lenguas en el culto público de Corinto estaban obstaculizando el entendimiento de los hermanos. Estaban siendo un obstáculo para que los hermanos entendieran el mensaje de Dios. La manera como Pablo va a explicar que las lenguas están siendo un obstáculo para el entendimiento de los hermanos en el culto de Corinto es mediante 3 sencillas analogías o 3 sencillas ilustraciones que encontramos allí de los versículos del 6 al 13. La primera de estas ilustraciones aparece en el verso 6. El lenguaje de Pablo, miren, dice: si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia, profecía o doctrina? La primera ilustración es una visita hipotética de Pablo a la iglesia de Corinto, en la cual él llega hablándole en lenguas. Y Pablo mismo pregunta: ¿de qué aprovecha si yo les llego a la iglesia hablando en lenguas? Porque a la final nadie va a entender. Prefiero ir hablando con ciencia, con revelación, con profecía o con doctrina, pero con lenguas no. Es la primera ilustración. Pero la segunda ilustración la encuentra usted en el versículo del 7 al 9. Es una ilustración, como leíamos hace un rato, acerca de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, si no dieren variación o distinción de notas, no se pueden identificar o no se puede identificar lo que están tocando, no se puede identificar la melodía que están interpretando. Entonces, imaginen ustedes, como lo dice ahí el versículo 7, una flauta o una cítara, que era como un tipo de arpa, que tocan siempre la misma nota, siempre tocan la misma nota, tanto la flauta como la cítara tocan la misma nota. Bueno, ¿se podría identificar una melodía especial o una canción particular? No se puede, por eso Pablo pregunta ¿cómo se sabrá lo que se toca? Entonces, si los instrumentos musicales no tienen distinción de notas, no se va a poder entender. Pero la tercera analogía o ilustración
es la de los versículos 10 y 11. Allí Pablo habla acerca de los idiomas y el valor de las palabras. Si dos extranjeros se encuentran y se ponen a hablar, sencillamente no se van a poder entender. Así que estas ilustraciones, hermanos, son usadas por el apóstol para enfatizar su punto. Y es que si las lenguas no se pueden entender, entonces ¿por qué preferirlas en el culto público? Más bien se debería preferir todo aquello que pueda ser claro y entendible para el culto de la iglesia. En el versículo 12 y 13, Pablo nos da entonces una solución. El versículo 12 dice al final: procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, el principio de edificación. Todo lo que se hace en el culto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pero el versículo 13, Pablo les propone otra solución a este obstáculo de las lenguas. Miren el 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué tiene que hacer? Pida en oración poder interpretarla. De manera que la solución que el apóstol propone para esas lenguas en el culto de adoración es que ellos pidieran al Señor poder interpretarlas para dar un mensaje claro a la iglesia. Ahora, estas verdades que el apóstol Pablo comunica aquí nos hacen pensar en varias cosas. La primera cosa que nos hace pensar este pasaje, hermanos, es que, y nuevamente lo repito como hace 2 domingos atrás, las iglesias que hoy afirman hablar en lenguas se distancian del verdadero don de lenguas. La primera razón por la cual hoy las iglesias se distancian del verdadero don de lenguas es porque lo que hablan hoy en día no son idiomas que se puedan traducir, no son idiomas que se puedan traducir o interpretar. En cambio, en la iglesia de Corinto había la posibilidad de que estos idiomas que se hablaban en el culto público sí se pudieran traducir. Así que hay una distancia de lo que hoy ocurre a lo que ocurría en el primer siglo. Pero una segunda verdad que nos puede ayudar a entender por qué lo que hablan hoy en estas iglesias no es el don de lenguas, es porque, vamos a concederles que efectivamente ese es el don de lenguas. Vamos a decir, listo, estas iglesias efectivamente, cuando pronuncian estas expresiones, sí están hablando el don de lenguas. Y entonces podríamos preguntarles, ¿les aprovecha en algo eso? ¿Están comunicando algún mensaje para la edificación de la iglesia? ¿Los está llamando a la acción, a hacer algo, a cambiar algo en sus vidas cristianas? Y la respuesta es absolutamente no, porque estas lenguas que se hablan hoy en día no transmiten ningún mensaje de transformación al pueblo de Dios. De manera que una verdad de este pasaje es que lo que hoy se habla no es el verdadero don de lenguas, porque el verdadero don de lenguas, como hemos afirmado, ya cesó. Pero hay una segunda cosa, hermanos, que llama nuestra atención también aquí, y es la solución que el apóstol propone. Él dice: pida en oración poder interpretarla. Vamos a traer eso a nuestro contexto, hermanos, y yo quiero que ustedes piensen en cuán necesario es orar a Dios, rogar a Dios, suplicar a Dios, para que los que tienen el ministerio de la enseñanza a la iglesia sean capacitados por Dios para poder interpretar adecuadamente las Escrituras. En otras palabras, hermanos, nosotros, los pastores y los maestros de esta congregación, necesitamos que ustedes, la congregación, oren por nosotros, y en particular que ustedes oren para que nosotros podamos interpretar adecuadamente las Escrituras. ¿Cuándo fue entonces la última vez que ustedes, hermanos, nos tuvieron presentes en sus oraciones
rogando que nosotros podamos interpretar bien la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, durante toda la semana, rogamos al Señor para que el Señor nos permita poder interpretar las Escrituras con sabiduría y con precisión. Y no es un trabajo nada fácil. Satanás continuamente está impidiéndonos que podamos entender las Escrituras. Nuestro pecado nos impide que podamos entender las Escrituras. Y Pablo dice aquí, pidan oración poder interpretarla. La oración, hermanos, es lo que va a ayudar a que la iglesia pueda tener un ministerio de enseñanza fuerte. Así que, hermanos, les ruego que por favor oren por nosotros siempre que puedan, toda la semana, porque en semana nosotros estamos muchas veces sentados en nuestros escritorios, en nuestras mesas, luchando con pasajes, luchando con nosotros mismos, y es algo muy difícil, pero la oración de ustedes, hermanos, nos va a ayudar. De hecho, hace poco leí a alguien, no recuerdo quién fue, pero decía, esta persona, era un pastor, que cuando llegaba la noche y había terminado sus actividades ministeriales del día, habían días en que él sentía o percibía que le había ido bien en el ministerio, que había podido aconsejar eficazmente, enseñar adecuadamente, estudiar adecuadamente, que había hecho las cosas bien. Y él decía, yo debo atribuir esto a esos hermanos que en semana están orando por mí. Toda victoria, por así decirlo, de un ministro del Evangelio, de un maestro en la iglesia, se debe en gran medida a las oraciones que el pueblo de Dios ofrece a favor de él. Así que, hermanos, yo les ruego que oren por nosotros para que el Señor nos permita interpretar adecuadamente las Escrituras. Pero también, hermanos, algo que sale de aquí, de este pasaje, que nos debe hacer reflexionar, es que Pablo compara la predicación de la palabra, vamos a decirlo en esos términos, la predicación de la palabra con la música. Pablo compara la predicación de la palabra con la música. Y ahí, en el versículo 8, miren lo que Pablo afirma. Él dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que cuando alguien escuchaba el sonido de la trompeta en su contexto cultural, ¿qué significaba? Hay que prepararse para la batalla. Así que Pablo coloca la predicación en esos términos. La predicación, la enseñanza en el culto público, es como una trompeta que suena para advertirnos y para que nos preparemos para la batalla. La predicación puede que sea una sinfónica, puede que sea una orquesta en la cual se toca para que los oyentes disfruten. Tal vez la predicación se puede disfrutar de esa manera. No obstante, la predicación no solamente es una sinfonía para deleitarnos, sino que especialmente la predicación es un toque de batalla que se da cada domingo para que nosotros, los cristianos, nos preparemos para la batalla que cada semana tenemos. Por eso, hermanos, enfatizamos en esto, cuando alguien se ausenta de las reuniones, cuando alguien no escucha la predicación de la palabra, ¿cómo está esa semana? Esa semana no está preparado para la batalla, está dormido, es un soldado que se quedó dormido, que no se levantó y que no se preparó para la batalla de esa semana. Así que la predicación es como un toque de trompeta. Pero ahora, hermanos, consideremos una segunda cosa, desde el versículo 14 hasta el versículo 19, esa será nuestra segunda parte de este pasaje, y las lenguas no solamente obstaculizaban el entendimiento,
sino que también las lenguas en la iglesia de Corinto obstaculizaban la participación en el culto público. El versículo central que quiero que leamos es el 16. Dice lo siguiente: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a la acción de gracias o a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Lo que Pablo va a argumentar aquí, hermanos, es que en los elementos de la adoración pública a Dios ocurría en la iglesia de Corinto que cuando se oraba, cuando se cantaba, cuando se agradecía de forma participativa, los demás no podían decir el amén a eso que el otro estaba escuchando, y eso era un gran problema. Y vamos a explicar qué significa esto. En primer lugar, en el verso 14 encontramos la oración en lengua desconocida. ¿Qué pasaba si alguien en el culto público de Corinto oraba en lengua desconocida? Dice que su espíritu ora, pero el entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. En otras palabras, es infructífero que en los cultos públicos de adoración se hagan oraciones en lenguas. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración pública, aunque se hace para suplicar la ayuda de Dios, también se hace para que todos podamos entenderla y orar juntos. Así que ustedes imaginen aquí que se subiera, por ejemplo, un norteamericano a hacer una oración e hiciera su oración en inglés. ¿Usted podría unirse a la oración de esa persona? ¿Podría entender algo de lo que dijo? No podría, y su oración sería infructífera. La oración de la iglesia como cuerpo sería infructífera. Solamente está orando ese hombre, pero la iglesia no está orando. Por lo tanto, el apóstol Pablo aconseja en el versículo 15 lo siguiente: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Es una forma de decir, Pablo, oren en el idioma de ustedes, oren en el idioma de ustedes, para que pueda haber fruto, para que se pueda entender. Ahora, hermanos, es importante notar algo aquí, y es que para los actos de adoración en el culto público, lo primero que tiene que ser afectado es el entendimiento, la razón y no las emociones. Uno pensaría que lo que debe ser despertado en los congregantes de una iglesia es las emociones, que puedan sentir emoción al cantar, que puedan sentir emoción al orar o emoción al escuchar la predicación. Pero antes de que afectemos las emociones a través de los actos de adoración, lo primero que debería ser afectado, ¿qué es? La mente, la razón, el entendimiento. Porque cuando la mente o la razón es afectada, entonces las emociones van a ser lo segundo en ser afectadas. No estamos diciendo que no nos podamos afectar emocionalmente en el culto, sino que eso no es lo principal que debe ser afectado. Para ser afectados, primero debemos pasarlo por el entendimiento y luego sí, que baje a nuestras emociones para responder a Dios. Así que las oraciones deben ser en primer lugar entendibles y racionales. Por eso, hermanos, nuestras oraciones congregacionales deberían ser en esto renovadas. Considere estas cosas. En primer lugar, el que preside la oración, cualquier oración que hagamos aquí, hermanos, cuando estamos reunidos, cualquier oración, debería tratar de ser muy claro, muy claro. Debería tratar de ser muy ordenado. Debería tratar de ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque debe él saber, el que preside la oración, que no está orando él solo, sino que está orando con un gran grupo de creyentes, muchos de los cuales pueden ser niños, muchos de los cuales son ancianos, y que no todos podrían seguirle el ritmo de la oración como si la hiciera solo. De manera que el que preside la oración debe
tratar de orar para que todos entiendan. Y Dios también lo entiende, por supuesto. Pero otra cosa, hermanos, que los que oramos públicamente, o cuando usted está en una reunión de oración pública, deberíamos renovar, es que nosotros a veces decimos en una oración pública: Señor, yo te doy gracias, o yo te pido tal cosa, o yo te ruego. Creo que se pudiera renovar, creo que no es pecado, ¿no?, decir eso, pero creo que se puede renovar, hermanos, a lo que el Señor enseñó en la oración del Padre Nuestro. El Señor Jesucristo no dijo: Padre mío que estás en los cielos. ¿Qué dijo Él? Padre nuestro. En su oración, Él reconoció a la comunidad, a los discípulos que tenía ahí, y oró en plural. De manera que nuestras oraciones deberían ser: Señor, te damos gracias por tal y tal, te pedimos, te suplicamos, te rogamos, porque estamos orando todos. Pero si yo oro, te pido, entonces eso ya hace que el congregante sea alejado de mi propia oración. Así que debemos orar incluyendo a todos. Y debemos orar también, hermanos, por cosas lícitas, por cosas bíblicas y por cosas de nuestra común unión. Es decir, no debemos orar por cosas demasiado personales, sino que debemos orar por cosas que atañen a todos los miembros de esta congregación. Pero no solamente la oración, hermanos, debe ser renovada, sino que en este versículo también el canto. Miren, el versículo 15 nos habla del canto, como lo leíamos hace un momento. El canto, hermanos, es un elemento de la adoración a Dios. En la historia, precisamente, los bautistas reformados como nosotros tuvieron una polémica por si se debía cantar o no cantar en el culto público. Y hoy vemos con claridad que efectivamente sí se debe cantar en el culto público. Y noten que este pasaje es una evidencia de que la iglesia temprana cantaba en las reuniones del culto público. Pero lo que Pablo va a decirnos aquí es que el canto también tiene como propósito principal afectar el entendimiento y no las emociones. Aunque las emociones se afectan como consecuencia de afectar primero el entendimiento. Así que el canto no debería ser en lenguas, como lo era en la iglesia de Corinto, sino que el canto debería ser en el idioma de la congregación. Debía ser claro, debía tener ese canto un mensaje bíblico para que los hermanos pudieran ser edificados. Por eso, hermanos, cuando escuchamos canciones en inglés y no sabemos inglés, usted no está afectando su mente, que es el principal objeto de nuestra edificación. Deberíamos cantar en español. Y cuando uno hace el intento de traducir una canción en inglés, uno tiene que a veces arrepentirse de haber dicho que esas canciones le gustaban, porque son llenas de filosofías, de blasfemias y de cosas que van contra la enseñanza de la palabra de Dios. Pero llama nuestra atención, hermanos, el versículo 16. En el versículo 16 encontramos la respuesta que debería dar una congregación a las oraciones, a los cantos y a las acciones de gracia. Noten que aquí, hermanos, en el versículo 16 hay una frase que designa a los congregantes de una iglesia. ¿Cuál es? Dice: simple oyente, el versículo 16. Así es como se designa a los que se reúnen en una congregación, los simples oyentes o los oyentes. Y deberíamos preferir a veces esta por encima de asistentes, ¿no? No somos asistentes, somos oyentes porque venimos a oír, esa es nuestra participación. Pero algo que llama la atención aquí, hermanos, es que los simples oyentes deben responder a los actos de adoración que se hacen. ¿Cómo deben responder los oyentes a los actos de adoración que se hacen en la iglesia? Con un amén. Con un amén.
Ustedes recuerdan, hermanos, que hace 8 días estuvimos hablando acerca del principio dialógico de la adoración. El principio dialógico de la adoración es aquel principio que rige nuestro culto. ¿Cuál es este principio? Este principio es que Dios habla y nosotros respondemos. Y entonces ocurre un diálogo entre Dios y entre la congregación. Ese es el principio dialógico. Y aquí se ve, hermanos, ese principio dialógico. Cuando hay alguien que en el culto bendice, canta u ora, los que están en el papel de oyentes, ¿qué deben decir? Amén. Deben decir amén. Ahora, hermanos, quisiera mostrarles cómo es que nosotros deberíamos considerar el amén. Ahora, lo que yo quiero hacer, hermanos, aquí en unos pocos minutos es hacer algo así como un tráiler, un adelanto con pedacitos de la película, porque por el tiempo no podemos hablar solamente de esto, pero ya que aparece en nuestro texto, vamos a comentarlo un poco. Decir el amén, hermanos, decir amén en el culto público a los actos de adoración es algo que la iglesia debe hacer. Es algo que la iglesia debe hacer. Es algo que está dentro del principio regulador del culto de las iglesias bíblicas. Pero el amén no debe ser quitado, aunque el amén sí debe ser regulado. No debe ser quitado, pero sí debe ser regulado. Porque no por todo, hermanos, debemos decir nosotros amén, ¿no? Entonces yo les digo, pónganse de pie. Amén. No, eso no se puede hacer. Porque debemos entender el uso que tiene la palabra amén en las Escrituras. Se han hecho estudios, y como digo, traigo solamente el tráiler, pero de el uso de la palabra amén en las Escrituras encontramos, por ejemplo, que se usaba para cuando el pueblo de Dios recibía bendiciones escuchadas, cuando escuchaba maldiciones en reunión pública, el pueblo de Dios respondía amén cuando se proclamaban verdades de Dios, decía amén cuando cantaban, cuando oraban. Y uno puede ver entonces que aunque el amén no debe ser quitado, sí debe ser regulado para ciertos particulares en el culto público. El amén significa o puede significar 3 cosas. Amén significa así es, así sea o así será. Y cada amén, según este significado, va a depender de lo que se esté diciendo. Si es una proclamación, uno dice amén, que significa así es, así es. Si es una promesa, uno dice amén, así sea. Y si uno dice una predicción de la palabra del Señor, así será. Entonces el amén es una respuesta a proclamaciones, a promesas y a predicciones de la misma Escritura. Y nosotros, hermanos, debemos aprender a pronunciar el amén. En nuestro contexto, estamos aprendiendo, ¿no?, a utilizar el amén en ciertas partes de nuestro culto. Por ejemplo, usamos el amén cuando terminamos de leer la Escritura. Y eso debemos hacerlo. Y aunque tal vez parezca que sea dramatizado decir al final de la lectura, y a esta palabra respondemos, amén, aunque pueda parecer algo dramatizado, algo preparado, hermanos, es una manera como estamos aprendiendo a decir amén al momento de la lectura pública. Pero también, hermanos, deberíamos decir amén cuando estamos cantando al Señor. Mientras cantamos las grandes doctrinas de la salvación, debemos decir amén a esas verdades. Pero cuando estamos escuchando la palabra de Dios y el maestro o el predicador pronuncia una verdad, pronuncia una promesa, pronuncia una predicción bíblica, ¿qué deberíamos decir también? Amén, amén, de una manera ordenada, eso sí, de una manera discreta, tal vez si es posible, pero eso va a demostrar el principio dialógico. La iglesia responde a la palabra de Dios y a las verdades de Dios.
por eso es, hermanos, que debemos entonces responder con un amén, como nuestro texto aquí nos lo está indicando. Ahora, en el versículo del 17 al 19, quiero que lo miremos allí. Pablo nos va a decir acerca de su preferencia por el hablar sin las lenguas, sino hablar de una manera que todos le puedan entender. Pero déjenme decir algo, hermanos, para cerrar esta parte de este segundo punto, y es que, hermanos, miren, en el culto público, nosotros no somos espectadores, ¿listo? No somos espectadores, somos participantes, y somos participantes de todo, de cada acto, de la oración, de la lectura, de la predicación, de las ofrendas, de la bendición final. Cada acto de adoración nos involucra a cada uno de nosotros. Por eso, sobre este texto, hermanos, y sobre la participación en el culto público, un autor dice lo siguiente, quisiera leerlo, dice lo siguiente: la adoración en la iglesia de Corinto, los cristianos no venían para mirar, para escuchar un concierto evangélico o para observar a un sacerdote haciendo cosas espirituales, o para venir a observar mientras la banda y el orador hacían sus cosas. No, venían los cristianos del primer siglo a participar activamente de la adoración a Dios. Así que, hermanos, nosotros deberíamos atender a estos principios y evitar los dos extremos, o evitar el extremo de decir, por ejemplo, nadie puede participar, al otro extremo de decir, todos como ustedes quieran pueden participar de la manera que quieran en el culto. No, debemos guardar el equilibrio en la participación del culto de la manera en que se va presentando. Así entendemos, hermanos, que la solemnidad y la reverencia en el culto no son iguales a la pasividad, no son iguales al absoluto silencio, porque hoy en día se confunde que la solemnidad y la reverencia son pasividad absoluta y silencio absoluta. No, hay momentos para guardar silencio, pero nuestro corazón debe estar participando activamente de cada uno de los elementos del culto, y también debe ser expresado, como lo vemos, a través de un amén, o a través de cantar, o a través de orar, o a través de adorar al Señor en nuestro corazón. Así que el culto en lenguas estaba obstaculizando la participación de los cristianos, y por eso Pablo lo corrigió. Pero ahora había un tercer obstáculo que estaban generando las lenguas, hermanos, y es desde el versículo 20 al 25. Y leamos el versículo 23, que es nuestro versículo base. Versículo 23 dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Es decir, que cuando en el culto de Corinto hablaban en lenguas y entraba alguien, ¿qué pensaba ese alguien cuando los escuchaba hablar en lenguas? Están locos en esta iglesia, están locos, aquí no está Dios, es una locura lo que están haciendo. Y tristemente hemos tenido que escuchar eso de las iglesias que hoy practican el don de lenguas, y de muchas personas dicen, esos están locos. Es triste eso, hermanos, pero ¿qué significa aquí en este pasaje esto que está ocurriendo? Primero, debemos entender, hermanos, el versículo del 20 al 22. Miren esos versículos del 20 al 22. Lo que Pablo va a hacer aquí es llamarlos a la madurez y les va a decir cuál fue el propósito original de las lenguas y por qué las lenguas no se deberían usar en el culto. Es lo que va a decirles. Del versículo 20 al 22, Pablo les va a decir que las lenguas en el día de Pentecostés fueron una señal para los incrédulos judíos,
para que ellos al escuchar esas otras lenguas supieran que el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Y esto se debe entender así porque Pablo cita el versículo 21 de un pasaje de Isaías, en el cual, cuando el pueblo de Israel escuchara otras lenguas, significaba esto que los asirios venían a destruir al pueblo. Así, cuando en Pentecostés escucharon los judíos otras lenguas, ellos debían entender algo así como que Dios va a traer un juicio pronto. Así que por eso el versículo 22 dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que el propósito principal de las lenguas era ser una señal para los incrédulos. Pero ahora en el culto, dice Pablo, ahora en el culto no tiene ese propósito, porque si en el culto se hablan lenguas, los incrédulos no van a entender. Hay que hablar en el mismo idioma en el que esos incrédulos hablan, y era el idioma propio de la iglesia. Por eso, hermanos, las lenguas son absolutamente inútiles y son un gran obstáculo para la evangelización de los incrédulos al momento del culto público. Así que, ¿cuál es la solución? La solución es: hablen en su propio idioma. Hablen en su propio idioma en el culto público. Miren el versículo 24. Pero si todos profetizan, ¿no?, en el propio idioma, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, aquí encontramos varias verdades importantes acerca de nuestro culto. En el culto público de adoración, no solamente se edifica a los creyentes, no solamente participan los creyentes, sino, como vemos aquí, también es un espacio para evangelizar a los incrédulos que entren. Así que podemos pensar en que invitar incrédulos al culto o permitir a los inconversos que vengan al culto es algo deseable, es algo bueno, porque puede que entre y al escuchar el mensaje de Dios pueda ser afectado, como lo dicen los versículos 24 y 25. Puede que un incrédulo al escuchar la palabra sea, en primer lugar, convencido, como lo dice ahí el versículo, sea juzgado y vea la maldad que hay en su corazón. En el culto público, hermanos, debemos predicar y enseñar y hablar de tal manera que hagamos ver el pecado a los pecadores, que sean convencidos de su condición pecaminosa delante de Dios, y una vez que han conocido su condición, dice el versículo, se postren sobre su rostro y adoren a Dios. ¿Usted puede imaginar por un momento que eso pasara aquí alguna vez? Que de repente llega alguien que nunca ha venido y después de la predicación, ese hombre ahí se arrodilla, se postra y reconoce y adora a Dios. Hermanos, eso es deseable, eso es deseable. O por lo menos, si no se arrodilla ahí, que en su corazón se haya convencido de que es un pecador y que solamente en Jesucristo y en su sacrificio podrá adorar a Dios. Así que es deseable tener incrédulos en el culto. Ahora, hermanos, hay que evitar un peligro aquí, y es convertir el culto para que funcione solamente para los incrédulos. Y ese es el gran error que ha llevado a muchas iglesias hoy a cambiar todas las partes de su culto para que los incrédulos se sientan bien y se sientan cómodos. Entonces, como vamos a tener un culto en función de los incrédulos, vamos a cortar el tiempo de la enseñanza. Como vamos a tener un culto en función de los incrédulos, vamos a poner una música que sea más o menos familiar para ellos. Como vamos a tener incrédulos, vamos a dejar que la ofrenda sea un asunto secreto, porque de pronto van a pensar mal de nosotros. Vamos a dejar por ahí la cajita en un rincón y ya sabemos todos que hay que depositarla, pero no le digan a los incrédulos porque de pronto nos pueden juzgar mal. Y en eso han caído muchas iglesias, en pensar que el culto es en función de los incrédulos. No, hermanos, el culto es en función de Dios
y de su gloria, y el culto funciona como Dios dice que debe funcionar, les guste o no les guste, se sientan cómodos o no, el culto es para el Señor y no para los incrédulos. Así que, hermanos, debemos nosotros como creyentes comportarnos adecuadamente en el culto para promover la conversión. Y lo estamos viendo en las mañanas, en la escuela dominical, pero una de las cosas, hermanos, que son útiles, es venir bien vestidos. Bien vestidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bien vestidos es una manera en que estamos diciendo, este lugar, esta iglesia es muy importante para mí. La presencia de Dios es importante para mí y por eso debo venir ordenadamente en mis vestiduras. Pero si vengo, como dice Andrés, en ropa para hacer ejercicio, ¿qué van a pensar los que me vean? ¿Cuál es el concepto que van a decir? No, no, tienen poco la iglesia. Pero cuando nos invitan a una boda, un evento especial, cumpleaños, un baby shower, ¿cómo nos vamos, hermanos? ¿Nos vamos en ropa para hacer deporte? ¿En chancletas tal vez? Por supuesto que no. Nos vamos bien ordenados, según el armario de cada uno, según lo que cada uno tenga en su armario, bien ordenado. Y ¿cómo no vamos a darle también entonces esa importancia a la reunión de la iglesia, hermanos? Así que es muy importante contribuir con todo lo que podamos, nuestra forma de hablar también, nuestra forma de comportarnos, las cosas que decimos, todo para que los incrédulos no digan, están locos, sino para que digan que, mire lo que van a decir, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso queremos, que cuando un incrédulo venga aquí, diga, la predicación me ha convencido, estas personas con su testimonio me han convencido, Dios está aquí, la presencia de Dios está en esta iglesia, es una iglesia bíblica donde reside, donde habita la presencia del Señor, hermanos, y solamente es la presencia de Dios en nuestras reuniones de adoración lo que hace que podamos ser edificados, lo que hace que podamos entender, lo que hace que podamos ser convencidos de nuestro pecado. Sin la presencia del Señor, realmente en nuestros cultos no seríamos absolutamente nada. Así que, hermanos, este pasaje precioso, recuerden, pero aún no hemos terminado, nos faltan otras cosas muy importantes acerca del culto público. Es muy probable, hermanos, que en el futuro volvamos otra vez a este pasaje para ser más específicos en algunas cosas, pero por ahora piensen en lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto hoy? Que en el culto público deberíamos quitar todo obstáculo que impida el entendimiento, que impida la participación de todos y que impida la evangelización. Y para eso, hermanos, déjenme terminar con 3 sencillos consejos que usted debería tener en cuenta para que no hayan obstáculos en su adoración. En primer lugar, usted debería prepararse en oración para el culto público. Dígame, ¿cuántas veces en esta semana que pasó oró usted rogándole al Señor que trabajara en su corazón para este momento? ¿Cuántas veces? Bueno, tal vez lo hizo y está excelente. Lo hicimos el viernes como iglesia, excelente, pero hay que seguirlo haciendo, hay que orar al Señor para que Él prepare la tierra de nuestro corazón y podamos adorar a Dios. Pero durante el culto, hermanos, durante el culto debemos orar también para toda la atención que se necesita en los actos de adoración. Pero también después del culto debemos meditar en todos los actos que hicimos. ¿Qué se oró hoy? ¿Qué se cantó hoy? ¿Qué se leyó hoy? ¿Qué se predicó hoy? Debemos meditar para sacar el mayor provecho a nuestras almas, hermanos. Así que les animo, hermanos, a que consideremos estos consejos y quitemos todo obstáculo que nos impida adorar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor que Él nos ayude. Padre Celestial,
En Jesucristo nos acercamos a ti y te damos las gracias por tu palabra. Damos gracias por enseñarnos la importancia de nuestro culto. Damos gracias porque nos desafías a quitar los obstáculos que puedan haber y a renovar y a reformar más y más las partes de nuestra adoración. Señor, pedimos que tú cada vez más nos permitas entender, que cada vez más nos permitas participar, Señor, y que cada vez más convenzas tú a los incrédulos. Y si hay aquí, Señor, inconversos, incrédulos que están luchando con su pecado, sálvalos, Señor, y humilla sus corazones para que se postren delante de ti. Tú eres bueno, Señor, y te adoramos en Jesucristo. Amén.